Buenas tardes, otra vez. Y bueno, lo que quería yo compartir es algo que en el rato que tenemos ahora no creo que, porque es un tema bastante amplio en la Biblia, pero sí que me gustaría que tocamos alguna cosa práctica, importante, para que, porque yo creo que son cosas que necesitamos en la obra en la que estamos y después pues también, como estos días pues estamos escuchando, necesitamos ser instruidos en todo lo que Jesús que enseñó, ¿sí? Para que también de alguna manera podemos ser la luz, que podemos ser la sal, ¿no? Con nuestra vida andando en lo que Jesús enseñaba, ¿no? Y yo lo que quería un poco hablar hoy es acerca acerca de cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos corrige, cuando Dios habla nuestra vida, ¿no? Y quiere corregir cosas, ¿no? En nosotros. Entonces, la palabra de Dios quiero que pasemos por... Yo de verdad que quiero que la palabra nos hable, ¿no? Porque al final yo creo que son enseñanzas que no hay que darle muchas interpretaciones ni pensar, sino realmente en la misma palabra, pues ver lo que nos enseña y que nos puede ayudar para que nosotros podamos también aprender de ello y empezar a, pues en nuestra vida, tomarnos las cosas de la manera que Dios quiere que nos lo tomamos, ¿no? Y bueno, no sé por dónde empezar muy bien. Ya te digo, no creo que ni siquiera nos dará tiempo, pero sí que lo que dije antes, me gustaría que retoquemos algunos puntos, ¿no? Y que tenemos en cuenta, ¿no? Y sobre todo quiero compartir eso porque quiero que miramos sobre todo por qué Dios nos disciplina o por qué Dios nos corrige y por qué Dios hace esa cosa. Más que nada porque nosotros como seguidores de Cristo tenemos que tener esa misma actitud en la hora de corregir, en la hora de disciplinar, en la hora de querer restaurar, ¿no? La actitud tiene que ser la misma, no puede cambiar, ¿no? Porque Dios tiene unos propósitos en todo eso y nosotros como cristianos tenemos que estar alineados o tenemos que estar pues de alguna manera igual que como el Señor es, ¿no? Tenemos que buscar estas cosas. Por eso también vamos a ver unas cosas que por eso la iglesia necesitamos que madurar, necesitamos pues crecer y ser espirituales, como continuamente se nos anima. ¿Por qué? Porque para poder hacer ese tipo de trabajo o hacerte ese tipo de cosas, vamos a ver que no puede hacerlo cualquiera. Es importante que lo hagan las personas, como vamos a ver en la Escritura, pues que Pablo también dice que son espirituales. Entonces, es importante, ¿no? Porque a veces, todos podemos de alguna manera pues empezar a familiarizarnos con lo que está bien, con lo que está mal, pero el Señor se ha encargado de alguna manera de ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra vida, para que no haya, cosas que a veces vemos en las cartas que había en las iglesias, que había en los grupos de los cristianos, y que muchas veces los apóstoles tenían que corregir y tratar con ellas, ¿no? Lo vemos hasta en Apocalipsis, vemos cuando el Señor mismo escribiendo a las iglesias, pues continuamente le dice, sé esto, pero también tengo esto contra ti, esto, ¿no? Y siempre vemos que el Señor corrige y espera de que nosotros que nos arrepentamos y que nos volvamos al camino de donde nos hemos salido de alguna manera, ¿sí? Y yo creo que si
si somos honestos y tal, todos necesitamos cambiar, ¿sí? Todos necesitamos, somos conscientes que erramos o, ¿sí? Cometemos errores, cometemos cosas y bueno, a veces nos damos cuenta enseguida, ¿no? No, yo siempre, de alguna manera, yo creo que lo primero que muchas veces, cuando estamos realmente bien espiritualmente, el primero que se da muchas veces cuenta de las cosas cuando le pasa algo es uno mismo, ¿no? Si realmente estás en un tiempo bueno con Dios y buscas a Dios y estás ahí en la palabra y tienes ese, bueno, estás en un momento de comunión con Dios bueno, pues lo primero que se da cuenta es uno mismo, ¿no? Pero a veces, es lo que te digo, por lo que sea, esa comunión a veces no es como tiene que ser y bueno, enseguida pues el que se da cuenta es las personas que sí que están bien con Dios, pues se dan cuenta de lo que te pasa, ¿no? Y normalmente, pues, si tú no te das, pues se acerca alguien y te dice, pues mira, que eso está mal, o eso está tal, o mira, tienes que corregir esto, tienes que corregir lo otro, ¿no? Pero al final nosotros, realmente si no hacemos caso a estas cosas, y no tomamos en cuenta las cosas, aunque decimos que sí, ¿no? Y al final hasta los que no son espirituales se dan cuenta que nuestra vida no es como tiene que ser, ¿sí o no? Al final es algo evidente que hasta quien dice que no, ni siquiera está, pero se da cuenta que mira, este dice que es cristiano o dice estas cosas, pero la vida no corresponde con lo que está diciendo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que es algo importante. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su pueblo sea sano en estas cosas y porque nos quiere utilizar, quiere que podemos ser realmente lo que se nos habla en esos días, que podemos ser luz, que podemos ser sal, ¿no? Y eso forma parte de poder serlo, ¿no? Y todos tenemos que tener esa humildad en nuestro corazón y siempre en la luz de la palabra, pues ver estas cosas, ¿no? Vamos a ir en Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Es uno de los pasajes que nos habla acerca de esta cosa. Y vamos a leer en 12:5. Dice, ¿veis? Eso viene con... dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuanto eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe, ¿qué? Por hijo, ¿no? Y lo primero que vemos a ver que la disciplina es algo que Dios hace con quienes, con sus hijos, ¿no? Nos disciplina, ¿no? Es como, y nos disciplina, ¿por qué nos dice? Porque nos ama, ¿no? Y es algo importante. Siempre cuando pensamos en la corrección, tenemos que pensar que Dios lo hace porque nos ama. Eso es lo que tengo que estar. ¿Por qué? Porque más abajo nos dice que a nadie le gusta cuando le disciplinan, a ninguno. Cuando recibe una corrección o algo, no es, creo que es, no sé qué versículo es, en 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, ¿no? La palabra misma nos dice que no es algo que cuando te corrigen o cuando es algo que no te llenas de gozo, ¿no? Pero, no, es una reprensión, pues normalmente, te sienta mal. Pero siempre es bueno saber y siempre tener eso presente, de que Dios nos corrige porque nos ama, ¿eh? Y quiere, y dice por qué somos hijos. Dice, si no participamos, aquí mismo nos dice que si no participamos de la disciplina del Señor, dice que somos bastardos, ¿no? Entonces,
la corrección es algo importante, ¿no? Pero tenemos que ver que el Señor, a veces no tenemos que entender un poco, si leemos la Biblia, pues te digo que a lo mejor no nos da tiempo de mirar todo, pero si tú lees sobre estas cosas en la palabra de Dios, vas a ver que Dios muchas veces a la hora de disciplinar no nos otorga la disciplina a alguien, a una autoridad para que te discipline, ¿no? Y yo creo que es fácil para entenderlo, por ejemplo, con los padres, con los hijos, ¿sí? ¿No? Un padre corrige que su hijo, ¿sí o no? De alguna manera Dios le ha dado una autoridad y se supone que un padre tiene que corregir a su hijo, corregirle, disciplinarle. Es algo que lo entendemos. Yo quiero para que... Entonces, en una iglesia, pues también Dios de alguna manera ha puesto personas, que es el pastor, que son las personas que son ancianas, ¿para qué? Para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿vale? Para poder corregir. Y eso no es, le digo porque a veces decimos, no, a mí el Señor es que me corrige o tal, y a veces cogemos ese tipo de ondas que no es... Tenemos que entender, ¿no? Cómo Dios hace las cosas, ¿no? Cómo Dios funciona. Porque si realmente te paras, sí que en la Biblia habla de que si nosotros nos saltamos lo que hablamos, lo que son las autoridades, las cosas que Dios pone para disciplinar muchas veces, al final sí que Dios disciplina. Pero muchas veces las disciplinas que vemos como Dios disciplina muchas veces quizás no va a ser mucho de nuestro agrado, ¿vale? Porque ya si llega tal, a veces el Señor pone juicios, bueno, lo podemos ver ahí, lo que digo cuando el Señor habla a las iglesias de Apocalipsis, cuando Pablo pues habla de ciertas cosas, habla de cosas que Dios sí que interviene, ¿no? Pero no tenemos que llegar ahí, ¿entendemos? Y tenemos que entender que Dios siempre lo corrige para nuestro bien. Es para que podamos realmente crecer en el Señor. Y aquí nos habla de unas cosas. Es lo que hemos dicho, que Dios nos ama, quiere corregirnos. Pero ahora vamos a ver cómo... bueno, aquí habla dice, y aquellos, hablando de los padres, ciertamente en el versículo 10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para que nos es provechoso, para que participemos de su, ¿qué? Santidad. Y sabemos claramente que la Biblia nos enseña que la santidad nadie verá a Dios. La santidad es algo que, esa es la voluntad de Dios, es por lo cual Cristo nos compró, para que seamos santificados. Entonces, ese es el plan. A veces decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿No? Y a veces, pero nosotros pensamos, pues hay cosas que son claras en la Biblia. Dice que la voluntad de Dios para con vosotros es vuestra, ¿qué? Santificación. Es algo que tenemos que entender que Dios en su voluntad desea eso, quiere esto. Entonces no nos tiene que ser de extrañar cuando se nos corrige, cuando se nos da. ¿Por qué? Porque ahí está implicado el amor de Dios, ahí está implicado de eso de que Dios te ha recibido como alguien que quiere que tú llegues a participar de ¿qué? De esa santidad, de que puedes participar de lo que son la santidad de Dios. Y sigue hablándonos. Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ves? Nos habla de que trae un fruto ¿de qué? De justicia. Y al final, si hay algo que glorifica a Dios en nuestra vida son esos frutos. No es, a veces nosotros pensamos de que, bueno, hacemos cosas y pensamos, no, pero realmente lo que glorifica a Dios son esos frutos. Eso es lo que va a glorificar a Dios, lo que Dios en sus caminos produce en nosotros. Por eso Jesús decía, si no permanecéis en mí, mi palabra dice, no podéis ser mis discípulos. Hablaba de que separado de mí nada que podéis hacer, pero si estamos ahí, permanecemos, ¿no? Dice que el Señor pues va podando. Eso es una enseñanza que la tenemos en Juan capítulo 15, lo podéis apuntar también para leer, porque ya te digo, no nos da. Pero el Señor va
va para que nosotros podamos dar ¿qué? Frutos que glorifiquen ¿a qué? A Dios. Es algo importante, ¿no? Aquí después, no quiero meterme ahí porque no era lo que quería hablar, pero también lo podéis leer, después empieza a hablar cuando nosotros cogemos una actitud que no es la correcta acerca de lo que es la disciplina. Porque dice en 12, dice, por lo cual empezó ¿con qué? Con no menospreciarlo, con no tenerlo de menos, como no, de no quitarle el valor que tiene para el Señor, ¿no? Tú piensas en un padre que, ¿por qué corrige a su hijo? Porque quiere lo mejor para él, porque le ama, porque realmente ve lo que el hijo no, sí, y lo hace, ¿no? El Señor viene y trata nuestra vida por eso, con ese motivo. Quiere, y entonces yo a veces no me tengo que en la hora de, a veces cuando vivo cosas de ese tipo, tengo que pensar qué es lo que el Señor quiere hacer en mi vida, ¿no? No dejarme llevar por lo que digo a veces de que esa tristeza que vivo en ese momento que me aflige de tal punto de que pierda el objetivo de que Dios tiene, ¿no? Y que es, lo que digo siempre, es ponernos en lo correcto, en su camino, en lo que nosotros necesitamos. Dice, por lo cual, dice, levantad las manos que caídas, y en 12, y las rodillas que paralizadas. Habla de esto, que a veces en este momento de tristeza, de tal, podemos caer en un tal como de, no sé, como la palabra letargia, ¿cómo es? Como, ¿no? Te quedas como, no, ¿qué te pasa? Ya parece que ya no tenemos ganas ni de buscar a Dios, ¿sí? Parece que ya Dios no está, y aquí no estaba, dice, levantad las manos, ¿no? Caídas y las rodillas paralizadas, no dejemos de que eso nos no, tenemos que siempre tener presente que el Señor lo hace porque nos ama, ¿vale? Aunque sí que, como nos dice el versículo, no nos quita de que nos sentimos como triste y no estás ahí, normal, ¿no? Si hay una corrección, si hay algo que no está, pues hay una tristeza. Y sigue hablando, haced senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. También empieza un poco a animarnos, y yo creo que como cristianos siempre tenemos que tener eso presente, de que como cristianos siempre tenemos que pensar que hay gente que nos están mirando, que hay gente que están tal, y yo tengo que ser el ejemplo hasta en la disciplina. Aquí el apóstol vemos cómo anima de que pensemos en estas cosas. El cristiano tiene que pensar siempre que es ejemplo. Somos luz y somos ¿qué? Sal. Y yo no tengo que ser ejemplo solamente en ciertas cosas, tengo que ser también ejemplo en la hora de cuando recibo ciertas disciplinas, yo tengo que ser ejemplo. Yo no puedo ser, ¿por qué? Porque aquí nos está diciendo, dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor muchas veces hay personas que todavía están cojas, y si tú le das un mal ejemplo, en la hora de tal, puede extraviarse, ¿sí? ¿No? A veces podemos tener una mala contestación, podemos tener una tal, y a veces no nos damos cuenta, pero hay personas que se están fijando, y bueno, de eso también, importante. Dice, seguid la paz, ¿con qué? Con todos, y la santidad, sin la cual que nadie verá al Señor. Dice, sigue la paz, con todo, es algo importante, ¿no? Sigue hablando, dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar que la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean que contaminados. Habla de que ya eso llega a un punto donde realmente no estoy recibiendo la gracia del Señor, porque eso es una gracia de Dios, donde Dios en su amor ha puesto, ¿no? A veces no entendemos de que Dios ha compuesto la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo, es una gracia. Es algo donde nosotros lo necesitamos, donde dice, nos anima el autor de Hebreos, dice, exhortaos unos a otros mientras es que el día, para que ninguno caiga en el engaño del pecado. Pero aquí vemos claramente que a veces eso, a vez de recibirlo como lo recibimos, nace de raíces de ¿qué? De amargura. Y dice que eso, dice cuidado, porque dice eso puede llegar a ¿qué?
a contaminar a muchos, ¿no? Sigue hablándonos. No sea que haya algún fornicario o profano, y nos pone ejemplo de Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sabemos todos quién era Saúl? No, todos no. Bueno, normal. Por eso estamos aquí leyendo. Saúl era el hermano de Jacob, ¿sí? Que si lees en Génesis, pues dice que un día, dice que llegó cansado de estar cazando por ahí, y estaba de caza, y llegó cansado, y su hermano, como Jacob, que era engañador, que era suplantador, que era su espíritu que tenía, ¿no? Y le dijo, dice que estaba haciendo una comida, un guiso rojo, habla, ¿no? Una lenteja, dice que estaba ahí haciendo, y el otro, claro, viene ahí con un hambre, ¿no? Y dice, déjame a comer. Pero el otro le dice, mira, si me vendes tu primogenitura, porque era el hijo mayor, y la primogenitura era de la bendición que recibía de parte, era algo estipulado de parte de Dios. Y dice que este hombre contestó así, por eso dice aquí profano. Profano es alguien, como hemos empezado es que menosprecia, es alguien que no le da valor a lo que es lo divino, lo que es de Dios, le quita el valor, ¿no? Y al final aquí nos está hablando de alguna manera, no ver la disciplina como la vemos, empezar a... y dice que llegó a decir, ¿para qué quiero yo? Dice, ¿para qué quiero yo mi primogenitura si ahora mismo me estoy muriendo de qué? De hambre, ¿no? Y a veces te digo, eso no está, a veces por lo que sea, estamos cayendo en tal, y a veces vienen correcciones en nuestra vida, pero a veces la carne, a veces yo a veces he escuchado ese tipo de expresiones de otra manera. Dice, ¿para qué quiero yo lo que Dios me ofrece si ahora mismo me estoy... Cada uno sabe, pero a veces llegan ese tipo de cosas, que donde uno llega a menospreciar lo que realmente la bendición que Dios quiere traer a tu corazón por algo que en este momento estás ahí, ¿no? El carne ha tomado control, pero es por eso mismo el Señor viene a disciplinarte, por eso mismo viene muchas veces a exhortarte, a alentarte, a tal, porque para no desviarte del camino, ¿no? Dice, cuidado, que no pasen estas cosas, porque ya sabéis que después... Dice que procuraba, dice, pero ya algo... Y a veces ves personas que pierden cosas en el camino por ese tipo de cosas. Pierden cosas que en un momento dado, personas que Dios le ha bendecido, que Dios y han menospreciado bueno, su ministerio, lo que Dios ha puesto, lo que Dios está, por cosas de ese tipo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Dice, porque después no se trata de lo que... No, para que llegue el Señor a este punto, ha estado tratando contigo, ¿no? Vamos a ir a Gálatas, un momento. Sabemos en Lucas capítulo 15, no vayáis, pero sabemos que el Señor ahí dice que viendo los fariseos que se juntaba con los publicanos, con tal, y dice, empezaban a murmurar, ¿no? Mira este que se junta, y dice que el Señor ahí dio unas enseñanzas, ¿no? Acerca de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Y ahí podemos ver cómo el Señor trata, ¿no? Entonces es el ejemplo, ¿no? Y también tenemos el otro ejemplo del hijo mayor, ¿no? Cómo él actuó, ¿no? Entonces, y a veces yo si ahora mismo pregunto cuál es el ejemplo que tenemos que seguir, yo creo que todos diríamos
del Padre, ¿no? ¿No? Que tuvo amor, tuvo compasión, ¿sí? Le abrazó, dice que, ¿no? Le quitó mira, hay que quitarla, la restauró. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere perdonarnos, quiere restaurarnos, quiere quitarnos las ropas sucias, quiere ponernos, revestirnos, hacer esa obra. Eso es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Pero vemos al otro hermano que, ¿no? Y a veces, por eso digo que ahora si pregunto, todos decimos, pues hay que seguir. Pero muchas veces, nosotros muchas veces seguimos el otro ejemplo en la hora de tratar las cosas. Seguimos el otro ejemplo. Y no es el ejemplo de seguir, ¿ves? Eso es algo de la carne. Y a veces, como lo mismo como este hombre, es ese problema y es por eso quería que vayamos en Gálatas. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero eso es algo que el diablo usa. Y nosotros muchas veces, y Pablo era muy consciente, yo aquí me lo había puesto, que Pablo comprendió la fuerte tentación de esconder la irresponsabilidad y ese tipo de actitudes bajo una cubierta de espiritualidad. Muchas veces usamos la ley como para espiritualizar algo, pero la actitud muchas veces en nosotros es esta, y no es la correcta, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado. Vamos a ir en Gálatas. Y sabemos que en Gálatas, cuando llegamos aquí en capítulo 6, Pablo ya empieza a hablar de lo que es, de alguna manera, después de todo lo que ha tratado hasta ahora, ahí como que empieza ya a traer lo práctico de lo que estaba hablando. Y sabemos que el tema de Gálatas es un poco de que habéis empezado en el espíritu y estáis ahora como, estáis en la carne. Entonces les hace ver, pero ¿cómo recibisteis la vida? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ¿no? Si hoy estamos en Cristo, ¿por qué es? ¿Por qué obra? ¿Por qué tal? Y empieza, ¿no? Y le empieza a hacer reflexionar y tal. Y aquí en capítulo 6 ya empieza a hablar de lo práctico, ¿no? Justamente antes le está hablando del fruto de la carne y la obra de la carne y el fruto ¿de qué? Del Espíritu. Y le dice que si decimos que vivimos por el Espíritu, también tenemos que andar como el Espíritu, no podemos andar en la carne, ¿no? Aunque muchas veces, y él por eso lo habla esto, porque son cosas que pasan, ¿no? No nos tenemos que a veces escandalizar en una manera como si fuera, son cosas que siempre han pasado y van a pasar. El problema es no tomar los consejos y el problema es cuando realmente nosotros no nos tomamos en serio las cosas, ¿no? Cuando a veces tomamos lo tratar como si fuera que eso no va con nosotros, ¿no? Son cosas que ocurren, que pasan y son reales. No ocurren solamente, ¿no? Es una realidad. Aquí Pablo está tratando de estas cosas. Justamente antes de hablarle del fruto de la carne y del espíritu, en capítulo 5, en 14 y en 15, ¿qué le dice? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Dice, amarás a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Le dice toda la ley y se cumple. Dice, ama, ves, les apunta qué ejemplo tienen que seguir. El ejemplo de Cristo dice, un mandamiento nuevo doy, que no es nuevo, le decía Jesús, pero que os améis que unos a otros. Y dice, ahí se cumple todo. Ahora dice, pero en 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis que unos a otros. ¿Por qué lo decía Pablo esto? Porque era algo que estaba ocurriendo, ¿sí o no? Algo que estaba pasando, algo que ocurría. Entonces le decía cuidado y después empieza a hablar de la carne, que a veces es como querer vivir un cristianismo en la carne. Bueno, yo creo que en esta convención también se me ha hablado que es algo que no se puede, no lo podemos vivir. A veces queremos poner y queremos vivir la ley y queremos estar de una manera que no es correcta, ¿no? No quiero que nos desviemos. Pero vamos en 6.1. Ahora dice, hermanos,
Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas, ¿qué? Tentado. Entonces, aquí vemos cómo Pablo ya empieza a traer esa enseñanza. Sobrellevad los unos las cargas a otros y cumplid así la ley ¿de qué? De Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ese es, dice, así cumplirás la ley de Cristo. Ahora, si el Señor nos dio una ley, ¿por qué nosotros queremos poner otra ley? No sé si lo entendemos. El Señor nos dio la ley, pero nosotros a veces queremos poner otra ley, ¿no? ¿Qué ley queremos cumplir? ¿La de Cristo o la que nosotros queremos? ¿Cuál es la ley que queremos que se cumpla? Aquí Pablo y así nos dice, y así cumpliréis la ley de ¿quién? De Cristo. Entonces, el espiritual, ¿no? Y claro que aquí, es lo que digo, aquí tiene un matiz, habla de espiritual, habla del maduro, de que ha alcanzado una madurez y que está, ¿no? Normalmente los espirituales en un grupo cristiano se supone que son las personas pues, que llevan años, ¿sí? Que son ancianos y tal, se supone, ¿no? Y que deberían de ser ya, tener ese punto, ser espirituales, ser personas que tienen ese fruto del espíritu y no están en la obra de la carne, ¿no? No están en eso. Y por eso dice, esos son los que tienen que corregir las cosas, ¿no? Aquí no puede estar todo el mundo corrigiendo, ¿sí? ¿Tú crees que es normal que, por ejemplo, tú has visto dos niños corrigiéndose? Pequeños, ¿los has visto corrigiéndose? Ahora, ¿le falta razón en lo que se está? A lo mejor sí, a lo mejor tienen razón, ¿sí o no? Pero llega algo lo que se están corrigiendo. ¿Tú has visto alguna vez llegar a algo? Bueno, yo creo que habéis visto niños pequeños, ¿no? Corrigiéndose, ¿no? ¿Os acordáis de, no, que me ha quitado esto, no, que me ha dado lo otro, ¿no? Llega algo esto. Ahora, ahí tiene que aparecer un maduro y que decir, mira, y poner las cosas en orden, y eso es aquí, esto es así. Y se ponen ahí de drones y, ¿no? Y bueno, y las cosas, pero no es normal que se ponga todo el mundo a corregir, que no es normal, no es tal, no es... Pero a veces cogemos ese tipo de onda, que son como de, ya te digo, como los niños ven, y parece que todo el mundo, mira qué tal, es que no es... Yo creo que yo tengo que ser consciente qué es lo que vivo, qué es lo que me corresponde, qué es lo que tal, y saber, ¿no? Y primero ser instruido en el Señor, y es donde quiero que vayamos después, para que veamos que el Señor nos enseña cosas, para que nosotros vayamos aprendiendo y que, ¿no? No, a veces pues es normal, ¿no? Te viene alguien y te dice, mira que fulanito, no sé qué, ha hecho esta, ¿no? Y bueno, yo sé que a veces por falta de madurez o lo que tal, y coges y empiezas a enseñarle cómo el Señor nos tal, y bueno, y empieza a hablarnos de ese tipo de cosas, porque aquí lo que nos está diciendo, restauradle. Qué importante es eso, restauradle. Nos acordamos por qué el Señor corrige, porque nos ama, porque nos quiere ¿qué? Restaurar, porque nos quiere llevar a la santidad, porque quiere formar en nosotros un fruto de justicia, ¿no? La razón por la cual yo corrijo algo es para poder restaurar, ¿sí? La palabra que usa ahí me llamó la atención leyéndolo, porque la palabra que usa es la misma palabra que usaba cuando... remendar, ¿no? Sí, remendar las redes. Es la misma palabra que usa cuando dice que Jesús, cuando llamó a los apóstoles, dice que ellos estaban como remendando que las redes, ¿no? Y las
Sabéis que es remendar las redes, ¿no? Las sacaban cuando habían pues pescado y las redes lo mejor estaban rotas y tal, y estaban ahí que pues restaurándolas, poniéndolo todo bien. ¿Para qué? Para que se puede otra vez. Y al final tenemos que entender, mira, yo una vez me pasó una situación hace años, que vi una situación y a mí Dios me habló sobre esto. Yo lo entendí con aquella situación, Dios me habló claro. Bueno, estaba viendo una cosa, pero era de que vi un incidente. Fue uno con una bicicleta, de esto que se saltó un semáforo, ¿sí? Saltó un semáforo y uno con un coche le dio. Claro, el otro se cayó en el tal y este salió del coche. ¿Pero qué haces, loco? Está... Claro, el otro por ahí de repente escuchaba sonar, mira lo que ha hecho y tal, ¿no? Pero de repente había una persona que se fue ahí, enseguida le puso de tal, le atendió, le puso así de lado, le empezó tal, porque el chaval estaba, pues tú imagínate que le pegó un coche y empezó a atenderle, pum, enseguida, pum, sacó, empezó a llamar. Alguien que está en una falta, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? ¿No? Ves este hombre y claro, después que el hombre era un médico y tal, y él no se estaba preocupando de que mira que este se ha saltado, porque ahí estaban todos, mira que se ha saltado el semáforo, que el otro no sé qué, había como un tal, pero al final había una persona que estaba realmente haciendo lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Para que esta persona, ¿no? Hay que ponerle en el tal para que pueda, y es algo importante. Yo tengo que ver de qué vale, ¿no? Por eso nos instruimos para que no nos pasen estas cosas, por eso el Señor nos enseña, no te saltas el semáforo, porque puede pasar esto, pero ya que alguien que le ha pasado, ¿ves? Es que estar ahí de alboroto, ¿no? Realmente el espíritu que ahí se necesita es un espíritu de querer restaurar, ayudar, de poder poner en bien para que pueda otra vez pues caminar y ser útil para Dios, ¿sí? De eso se trata. No se trata de que se quede ahí tal y que no valga para nada, ¿no? Se trata de que esa persona se puede restaurar y puede otra vez pues estar y poder pues bueno, ejercer lo que estaba haciendo antes de que le pase lo que le ha pasado, ¿no? Pero dice, de hacerlo eso, con espíritu de mansedumbre. Ahora dice, considerándote a ti mismo no seas que tú también seas que tentado. ¿Ves? Una persona que ha madurado, mira, cuando ve una situación, lo único lo que sabe realmente decir, dice, mira, eso no me ha pasado a mí por la gracia del Señor. Porque sé que la gracia de Dios está ahí. Me ha enseñado, me ha corregido. Si no me ha pasado es por eso. No es porque soy, ¿ves? Algo que a veces no creemos que somos. ¿Ves? Los médicos normalmente, cuando van a curar a alguien, lo primero que hacen también, piensan, ¿no? Si tienen que tú tienes gripe o lo que sea, se ponen mascarillas, se ponen cosas para que no sé qué. También contagie. Son conscientes que le puede pasar lo mismo que le pasa al otro, ¿no? Son conscientes de estas cosas. Pero te digo que a veces, cuando estamos aquí, lo que le ocurría, lo que le pasaba aquí un poco, a veces todo era, ¿ves? Querían espiritualizar su actitud, que es de la carne, con la ley. No, porque se ha saltado el semáforo. Claro, es que, ¿cómo te has saltado el semáforo? ¿Tú me entendéis lo que quiero decir? Hay cosas que no la podemos espiritualizar de esta manera. Hay momentos y momentos, ¿no? Hay cosas y cosas, ¿no? Por eso dice, no todo mundo, uno tiene que aprender, ¿no? Y sigue hablando. Sobrellevad, dice unos a otros, que la carga unos a otros y así cumpliréis, dice la ley, ¿de qué? De Cristo, ¿no? Sobrellevad esa carga, ¿no? Así es lo que digo, esa es la ley que tenemos que cumplir. Yo no tengo que cumplir otras leyes. Esa es la ley que necesitamos cumplir, la ley de Cristo. Porque el que se cree ser, ¿qué dice? Algo, no siendo nada, a sí mismo, que se engaña. ¿Ves? Pablo
sabía claramente lo que eso era un engaño, ¿ves? Eso de esa irresponsabilidad que tenemos, esas cosas que a veces hacemos sin más, es un engaño que el engaño es, ¿por qué la palabra engaño se llama engaño? Porque es muy fácil de ¿qué? De ser engañado, porque se disfraza en tu vida y en mi vida. Y tú lo abrazas y hasta te crees que tal, y encima te pones con 2 o 3 del mismo espíritu que no es de Dios, ¿no? De actitud, ¿no? Y al final acabas como, pues ya creyéndote por eso lo que dice, creyéndose algo que no es que, siendo nada, dice, a sí mismo se engaña. Ahora dice, así que cada uno someta a prueba su propia, ¿qué? Su propia obra. Entonces tendrá motivo de ¿qué? De gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otros, ¿no? Yo me acuerdo una vez, leía eso y me venía a veces queremos participar, yo lo tengo aquí todavía apuntado, a ver, ladrones espirituales. A veces queremos, a ver si me explico, para que no es ninguna doctrina rara, ni tal, pero a veces queremos participar de lo que es de Dios, pero es lo que hablamos de la carne, ¿no? ¿No? A mí lo que me venía a veces un invernadero de esto de tomates o un campo de tomates, y a veces tú puedes ir y parece que estás comiendo y parece que estás participando de algo, pero lo vas y lo estás robando, ¿sí? Y puedes también adquirirlo de una manera legítima, ¿sí o no? Y a veces pueden pasar ese tipo de cosas. Pueden pasar lo que aquí dice, respeto de sí mismo y no de otro, ¿no? A veces queremos participar de ciertas cosas, queremos tal, pero al final no nos damos cuenta que cogemos un camino que no es, ¿no? No es. Y ya te digo, queremos darle un tinte a las cosas que no son, ¿no? Y Pablo nos habla claramente de que es algo importante, que no es, que es un engaño, que es algo que, bueno, te digo, tú lees toda la carta y aquí como que da los pasos prácticos, realmente ya como toda la enseñanza que he dado ya le pone en la práctica, ¿no? Sigue hablando, porque cada uno llevará su propia, ¿qué? Carga, ¿no? Cada uno llevará su propia carga. ¿Sí? Dice el que enseñamos, bueno, la palabra participe todo el que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también que segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y qué dice después? No nos cansemos ¿a qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Por qué no dice que no nos cansemos de hacer el bien? Porque muchas veces parece que el cumplir la ley de Cristo, ¿no? A veces parece que parece que cansa, ¿no? ¿No? A veces vas a uno y le dices y es siempre lo mismo, pero ¿qué pasa? Que por eso tengo que empezar a hacer otra cosa. Por eso Pablo también dice, no os canséis de hacer bien. No hay que cambiar de actitud porque no os canséis de hacer bien, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe de que a veces eso nos trae ese tipo de, bueno, todo, pues no puede pasar. A veces te hartas y a veces te tal y no vea y tal, pero bueno. Por eso son palabras que nos tienen que instruir, que nos tienen que animar a seguir adelante, ¿no? Dice, no nos cansemos, dice, porque dice a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. No nos olvidemos de que al final detrás de todo siempre hay un fruto. Que lo mejor no es, primero en tu propia vida, lo va a ver. Y después también, ten en cuenta lo que decíamos antes, a lo mejor a veces que la gente en ti van a ver un ejemplo de cómo hacer las cosas, ¿no? Muy diferente, no van a tomar un mal ejemplo. Porque si yo muchas veces, lo que digo, si yo me canso, al final soy propenso a que otro vea ese ejemplo y lo tome, porque al final los malos ejemplos se cogen enseguida. Eso
Tenemos que tenerlo claro, enseguida se coge, ¿no? Lo bueno sí que cuesta más, ¿no? Aunque todos sabemos que el bueno, como decíamos antes, es mejor, pero al final todos muchas veces cogemos el otro, ¿no? Eso es lo que Jesús aquí, lo que Pablo aquí nos enseña, es algo que también Jesús nos enseña, que lo que uno siembra es lo que va a recoger. No podemos esperar que si yo voy a recoger algo diferente. Vamos a ir en Mateo, un momento. ¿Qué hora es? Mateo creo que es 6, ¿no? Capítulo 6 de Mateo. 6 o 7. 7, ¿no? Sí. Aquí vemos cómo Jesús les enseña de alguna manera lo mismo a sus discípulos, ¿no? Y en capítulo 7, versículo, vamos a ver 1, y vamos a ver otra vez, vamos a leer, vamos a leer primero en 7:5. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás que bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí Jesús nos hace ver que el propósito por lo cual, ¿no?, es ayudar. Es como hemos leído antes, Pablo, es poder remendar, es poder restaurar, es ese propósito. Pero el problema es que a veces no veo bien y realmente no estoy ahí para ayudar, ¿sí? Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso es lo que digo que necesitamos madurar. Hay muchas vigas que a veces no las vemos en nuestra propia vida, ¿sí? Jesús aquí lo que está diciendo que se nos hace muy fácil, que los hombres tenemos una facilidad de ver las cosas pequeñas en los demás, pero no somos capaces de ver bigones, ¿no?, que tenemos en nuestra propia vida. Pero ese es el ejercicio que tiene que hacer uno que quiere realmente madurar, ser espiritual. Tiene que empezar a mirar hacia adentro, ¿no? Quitar lo que hay en su vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a hacer que seas una persona que después, cuando te acercas a alguien, te acercas para ayudarle, no para lo que dice antes. En uno dice, no juzguéis para que no seáis juzgado, ¿no? A veces, es lo que te digo, tenemos ese tipo de juicio, pero Jesús mismo cuando hablaba, por ejemplo, de los fariseos, dice, ponen cargas sobre otros que ellos mismos no quieren mover ni con un dedo, ¿no? Y a veces, aquí Jesús nos está diciendo, eso es un juicio que yo realmente estoy consciente de que para mí no lo quiero, ¿no? Cuando se trata de mí, ya quiero misericordia, quiero perdón, quiero amor, quiero todas esas cosas. Pero si se trata de otro, en Bulgaria hay un dicho, dice, en la espalda de otro y 100 palos son poco, ¿no? Cuando es en el otro, pero aquí lo que está diciendo, ¿no?, en nuestra propia vida, en nosotros, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo que uno siembra es lo que va a recoger. Si yo hago ese tipo de cosas, tengo que Dios va a juzgar esa situación en mi vida. Y dice, al que no usa misericordia también tendrá un juicio que sin misericordia. Y eso tenemos que tenerlo claro. Dice, porque con el juicio que juzgas seréis juzgado, y con la medida que mides os será medido. Ahora dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? Por eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Es lo que es la enseñanza de Cristo. Es lo que nos dice. ¿Por qué? Porque lo quiere encaminar a que podemos ser en nuestro corazón como Él. Que podemos ser esas personas, como Pablo dice, espirituales, que en la hora de ver las cosas, claro, todos tenemos ojos para ver, pero el proverbio dice, vi la, ¿no?,
Vi la viña del hombre perezoso que estaba llena de ortigas, que estaba llena de cosas. ¿Y qué? La vemos y ¿qué hacemos? ¿Criticamos? ¿Juzgamos? No, dice, la vi y tomé ¿qué? Tomé consejo. Entonces, hay actitudes y actitudes con las que podemos tomarnos las cosas. Pero aquí el Señor enseña a sus discípulos cómo realmente pueden ser personas como Dios quiere que seamos, porque Dios es así, lo hemos visto, porque es como Dios hace las cosas. Entonces, para que llegue a ser esa persona, yo lo que tengo que empezar a hacer, lo que aquí Jesús me está enseñando, a vez de estar mirando y perder tiempo de mirar, ¿no? Una vez escuché un ejemplo uno decía de que a veces somos como los pájaros carnívoros, ¿no? Carroñeros, ¿no? ¿Tú sabes eso ¿no? Un pájaro carroñero a lo mejor está en una zona muy bonita y tal, ¿no? Tú a lo mejor te vas ahí con un avión y estás ahí con el avión y estás mirando y te contemplas, pues qué bonito es lo que Dios ha hecho y tal, y ves esto y lo ves lo otro, pero un pájaro carroñero está ahí y lo que busca, ¿qué es? La carroña para ir ahí. Y a veces somos así, a veces de ver lo que Dios hace en las personas, ¿no? De ver un chaval que acaba de llegar, que viene hecho polvo y como, yo qué sé, ver la obra de Dios, ver la misericordia de Dios, ver ese tipo de cosas. A veces parecemos como los carroñeros, ¿no? Venga, a ver si hay algo aquí para tal. Venga, a ver si hay alguna falta, a ver si hay alguna... Y ahí estamos. Entonces son cosas que no ayudan a nadie. No ayudan a nadie. Ni... Por eso el Señor les enseña aquí a sus discípulos, dice, echa a mirar primero ¿qué? La viga que hay en tu propio ojo. Para que una vez que la quitas podrás saber bien. Ya vas a empezar a ver de una manera correcta. Y dice, y podrás ¿qué? Ayudar. Ya no te vas a acercar para juzgar ni para medir, ¿no? Luego digo, nosotros no tenemos que medirnos con nadie. Lo que tenemos la medida que el Señor nos dio es su medida. Dice, sed santos como yo soy santo. Esa es la medida. Yo no tengo que estar, no, que el otro, esa es la medida. Entonces, esas son enseñanzas si yo quiero llegar a la madurez y realmente estar preparado para ¿qué? Para corregir, para estar. Si no, es que no tiene sentido, es lo que te digo. No es normal, ¿no? Dos niños ahí, por ejemplo. Mira, dos niños, si tú le dejas así de tal, coger esa onda y estar tal, al final ¿sabes cómo acaban? Si tú no cortas esas historias. Al final acaban hasta corrigiendo los padres, ¿no? Y a veces lo ves hasta natal, ¿no? Cogen a veces la gente y ya está, se creen que ya pueden corregir a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque se le va la cabeza. En Mateo 18, y ahí lo dejamos, quiero que veamos cómo también Jesús nos enseña, y son cosas que les enseñaba a sus discípulos y nosotros necesitamos aprenderla, ¿no? Porque queremos ser discípulos de Cristo, ¿sí o no? Amén, ¿no? Entonces son enseñanzas que tenemos que seguir. Si yo cojo otro tipo de camino, no puedo esperar que ahí va a haber bendición, ni va a haber, ¿no? Al final, la verdad es como el apóstol Pablo decía, nada podemos hacer contra la verdad, solo a su favor, ¿no? Ese camino es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si leemos cuando queréis apuntaros en 2 Tesalonicenses en 3, de 6 a 15, lo podéis leer, no nos da tiempo para leer, pero también ahí Pablo, también lo vi porque me gustaba que otra vez dice, no os canséis de hacer bien, ¿no? También hablaba de esta cosa, pero en medio de tal, hablaba de la importancia de lo que estamos hablando, de que también Dios tiene es ordenar, 2 Tesalonicenses 3, de 6 a 15. Es de poner orden, ¿no? Una de las cosas por lo cual Dios nos disciplina es para poner orden, porque muchas veces dice para que los que andan ahí desordenados, ¿no? Tiene que haber un orden, ¿no? Y dice, y ahí me gusta porque dice que algunos dicen están muy ocupados de no hacer nada, ¿no?
¿Por qué? Porque realmente al no hacerlo con un espíritu correcto, lo que están haciendo, a vez de ordenar la cosa, la están desordenando más todavía, ¿no? Le ponen un tinte de espiritualidad. Y si tú lo lees, realmente miras bien lo que ahí está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué pasa? Que los tesalonicenses tenían, por lo que se ve, que como que estaban en un punto que pensaban que el Señor iba a venir pronto, pues había personas que habían cogido dos tipos de actitudes, ¿no? Pero siempre vamos a ver cuando la Biblia nos habla que el Señor viene pronto, siempre viene con unas instrucciones de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Que no podemos estar ociosos. Pero había personas que como el Señor viene pronto, ¿no? Había unos, o como tardaba, o ya pensaban, bueno, el Señor no viene, ya se volvían a sus historias y sus tal. Pero había otros que cogían lo que hablamos, ese tinte espiritual, que no hacían nada, como diciendo, pues, como el Señor va a venir, pues, ¿para qué me voy a estar preocupando y tal? Pero andaban desordenadamente, no trabajaban. Por eso Pablo ahí dice, al que no trabaja, que no coma, ¿no? Pero le habla otra vez de esto. Y otra vez ahí le dice, mira, no os canséis de hacer el bien. Porque Pablo es ese primero que se veía que eso es algo a veces muy cansino, ¿no? Ver ese tipo de desórdenes y tal, pero tiene que ver eso. Mateo 18. Y en 15, antes de eso, de 6 a 9, Pablo habla, aquí Jesús les habla acerca de ocasiones de caer, ¿no? Y habla de que habla hasta dice que es porque es necesario que vengan tropiezos, ¿sí? El Señor mismo lo dice, ¿no? Pero también dice, hay de lo que hacen tropezar, ¿no? Y habla de estas cosas y bueno, de lo que hablábamos antes, que yo tengo que ver bien, ¿no? A veces el Señor permite cosas, pero todo es porque quiere que nosotros avancemos, que nosotros vamos adelante, está su amor detrás, ¿no? Pero ahora les empieza a enseñar a sus discípulos, ¿no? Que cuando pasa algo, que ve un hermano que es de lo mejor de tropiezo, lo que sea, de ese tipo de cosas, le empieza a decir en 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca, ¿qué dice? Contra ti, ¿sí? Ve y repréndele, ¿eh? Dice, estando tú y él, ¿qué? Solos. Si te huyere, has ganado, ¿qué? Tú, tu hermano, ¿no? Ahora, vemos aquí otra vez cuál es el espíritu, la actitud, ¿sí? ¿Es de qué? Es de ganar a tu hermano. Por eso Jesús nos enseña, pero dice, el primero que tienes que hacer, si ves tal, ve tú a solas con él y habla con él. Y aquí cuando dice de repréndele no es tanto de tal, sino es de tratar de convencerle, es tratar de ganártelo, es de hablarle fuerte, de hablarle tal, pero con un corazón de como Dios es de amor, ¿no? Hacerle comprender, hacerle ver esas cosas, ¿no? Y no nos olvidemos, es algo que hace contra ti, ve, díselo, habla con él. Por eso digo que tenemos que aprender, ¿no? Yo a veces te viene alguien y te dice, no, ¿qué tal? Y bueno, dices, bueno, te viene y te dice porque todavía no sabe y tal, y tratas de hacerle ver estas cosas, pero también tratas de hacerle ver, mira, no se trata de ir a decirle, ¿no? Y por ejemplo, el otro te contesta no sé qué, y ya, bueno, no se trata de eso, se trata de ver bien. Es decir, si yo no voy con un espíritu de qué, de realmente de arreglar algo o de buscar de que el otro, ¿ves? Tengo que preparar mi corazón, tengo que mirar ese tipo de vigas que hay en mi corazón, tengo que quitarla, ¿no? Ahora, lo que no tengo que hacer es lo que muchas veces hacemos, porque aquí es de alguna manera, si podemos ver, hay pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Ahora, lo que no podemos hacer es saltarnos los pasos, ¿no? Porque sigue hablando. Y si te huyere,
Y más, si no te oyere, toma contigo ¿qué? 1 o 2, para que por la boca de 2 o 3 testigos conste que la palabra. Y dice, y si no oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y ¿qué? Por publicano. Ahora, vemos estos pasos, pero ¿te has dado cuenta de que a veces estos pasos ya no los hemos saltado? ¿Sí o no? Más de una vez. Ahora, ¿tú crees que ahí va a haber algo? El Señor, si queremos ver, porque ahí mismo el Señor dice, donde están dos, dice yo estoy ahí. Ahí el Señor nos está enseñando dónde está. Donde realmente Él va a orar. Pero si queremos que Dios sobre, y que Dios, pero por esto digo que hay que hacerlo, queremos realmente que Dios sobre, queremos realmente que Dios restaure, realmente esa es la actitud que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces yo no me puedo saltar los pasos, ni me puedo coger de ahí y saltarme tal. Yo me he pasado con personas así, que lo único que querían, que al final cuando tal me lo decían, no, yo lo que quería es que tú le, bueno, ¿no? Te viene a contar algo, pero lo único que quieres es que el otro se quita del medio, ¿no? Ese es el único propósito que tiene. ¿Tú crees que eso es normal? No, no es normal. Entonces aquí no lo está diciendo claramente. Aquí no dice lo que tenemos que hacer. Ve y hazlo, ¿no? Ahora, si realmente yo he madurado, es lo que voy a hacer. De hecho, son cosas que realmente ya hablan de una madurez. La persona que tal lo hace, pero ¿por qué lo hace? Porque realmente lo que busca detrás de las cosas es la restauración del otro. ¿Por qué? Porque quiere que lo mismo ocurra con él. Es lo que desea, es lo que busca. No quiere, y venga a hacer un grupito para... No es, y aquí lo que Jesús enseña no es algo que tal Dios ya había puesto, era una ley, ¿no? Es como, no, tú vas a un juicio y vas a policía y le dices, mira que aquí pues esta persona me robó, ¿no? Y lo primero que te dicen, ¿qué es? ¿Hay testigos? ¿Sí? ¿No? Por eso el Señor lo primero que nos está diciendo es que es, ve y que habla con tu hermano. ¿Por qué? Porque una situación no se puede resolver porque sí, tiene que ver, realmente eso tiene que estar. Vamos a ir un momento en Deuteronomio 19 y leemos, porque Jesús lo que le enseñaba fue algo que ellos sabían de lo que le estaba hablando. (19:15) dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito y en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa que cometida. No se tomará en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí puede ser, pues, de todo. Puede ser simplemente, si yo voy por ahí hablando, mira, digo, no por nada, pero yo no es que tal, pero con los años que llevas como cristiano, las personas que realmente han hecho ese paso, yo creo que, por no decir tal, pero a lo mejor 80% de las situaciones a veces que he visto así de vivir, se han solucionado, ¿sabes cómo? Porque el otro ha ido y ha hablado con la persona y ya está. ¿No? Ya está, ya ha pasado. ¿Por qué? Porque a lo mejor le dice, el otro le dice, pues perdóname que no me he dado cuenta, o lo que sea, ¿no? Y ya está. Y arreglado. Entonces, podemos ver claramente que el Señor tiene razón. ¿Para qué me vale yo ir a hablar de alguien de algo
que ni siquiera ya lo he hablado a la persona, porque a veces yo puedo cometer un tipo de falta contigo, pero a lo mejor ni me doy cuenta. El Señor decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres. Y libres muchas veces de tanta mentira que nosotros mismos, es como, yo a veces pongo ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, está ahí Kiko y a lo mejor me está mirando. Yo estoy hablando contigo y le digo, y te digo, guau, qué bien ha quedado el cuadro este de Jehová Salom y tal, y estamos hablando y tal, y miro a Kiko, empiezo a reírme y tal. Y de repente Kiko, pues por lo que sea, empieza a decir, mira, eso están hablando de mí, se están riendo de mí, mira tal, que mal, no sé qué. Y le va y se lo cuenta a no sé qué, ni a no sé cuánto. Y al final se monta una, con lo fácil que es venir y dice, ¿de qué estáis hablando? No, que estamos hablando de cuadro. Y ya está. Se acabó la presión, ¿sí o no? A veces son cosas de ese tipo, pero ocurren, pero pasan. Entonces, qué importante es a veces, es lo que te digo, ir y hacerlo, ¿no? Ir y, ¿no? Y después, es lo que te digo, a veces ya nosotros, ya, si no nos escucha la persona, ya está, ahí ya no tomamos de jueces, ya le ponemos, no quiere nada, no tal, no. El Señor acaba ahí. Dice, no, hombre, ve con otros. Intenta, tal, ¿por qué? Porque al final lo que se busca, ¿qué es? Ganar a tu hermano, restaurarle, ponerle, ve, habla, esto, lo otro, venga. ¿No? Y al final quería compartir eso porque, bueno, queremos estamos aprendiendo pues todo lo que el Señor nos ha enseñado, ¿sí? Queremos retomarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra en nuestra vida y que realmente que todos podemos ser, pues, ¿no? Estas personas que ojalá todos llegamos a esa madurez y tal de poder corregir y poder tal, pero a veces yo tengo que, ¿no? A veces, si quiero ser esa persona, pues tengo que empezar a tomar esos pasos, lo que Jesús me enseña. Pues empiezo a mirar las vigas que hay en mi vida, no fijarme tanto. Porque ya te digo, Jesús ahí lo decía porque tenemos una facilidad para esto. El hombre tiene una facilidad para eso, a ver las cosas, hasta te digo, la más pequeña en lo demás. Pero no se trata de eso, ¿no? Al final, Dios quiere preparar un pueblo donde realmente podemos ser, como vemos Pablo, dice, lo que son espirituales, para restaurarle, ¿no? Para realmente traer ese fruto que vemos lo que Dios busca, de ese fruto de justicia en nuestra vida, esa santidad, donde Dios quiere, bueno, si Dios quiere eso, nosotros tenemos que ser, pues ¿qué? ¿No? Por eso hablamos, somos discípulos, queremos andar en las mismas cosas, en la misma pisada. Son cosas que tenemos que aguardar en el corazón. Amén. Oramos.